Ya se nos viene la temporada 2024-2025 en Europa y será seguramente una temporada particular teniendo en cuenta el nuevo formato de Champions, Conference y Europa League. Por eso, antes de que arranque la temporada y que veamos luz verde en el fútbol europeo, vamos a jugar un poco y hacer unas predicciones de lo que creo que pasará en esta temporada 2023-2024 en Europa. En primer lugar vamos a arrancar a intentar predecir lo que creo que va a pasar en las copas que se van a jugar en Europa, la Champions, la Conference y la Europa League. En primer lugar, como decimos y como ya analizamos en el video que les dejo por acá arriba, en el que ya analizamos los nuevos formatos de las tres competiciones, va a ser una Champions League particular en la que vamos a tener una fase de grupos larga con 36 equipos, ahora 4 más que antes, y que va a tener cada equipo 8 rivales diferentes y no 3 como antes en la fase de grupos que ya conocíamos. Sin embargo, y a pesar de que tenga la Champions League un formato nuevo, el mata-mata sigue prácticamente igual, agregando solamente una fase de playoffs que se va a jugar entre el noveno de la tabla y el número 16, pero porque sigue siendo exactamente igual el mata-mata, voy a dar como campeón al Real Madrid. En cierto punto, al hablar de la Europa League y la Conference League, es un poco más fácil jugar a las predicciones porque ya no va a haber equipos que desciendan de la Champions a la Europa League ni de la Europa League a la Conference League. Por eso, en cierto punto, al ser 3 ligas o 3 copas, mejor dicho, cerradas, es un poco más fácil predecir lo que va a pasar, tanto en la Champions como en la Europa League y en la Conference League, porque no tenemos que jugar a ver quién va a bajar de la fase de grupos de la Champions y de la Europa League. Por eso, y aunque en esta Europa League tendríamos grandes equipos como lo son Tottenham, Manchester United, Lazio y entre otros, mi candidato a campeón y a cambiar la mufa que lo dejó a las puertas de quedarse con la Europa League de la 22-23 es la Roma, de la que ya hablamos en el último video de equipos interesantes del mercado de pases. Creo que el equipo de De Rossi se quedó muy cerca en la última campaña y más aún en la anterior para consagrarse en la Europa League, y creo que este año tiene casi todo lo necesario para consagrarse campeón de una copa y espero que pueda llegar a ser esta Europa League. Como siempre, creo que la Conference League de todas las copas de Europa es la más difícil de predecir porque tiene viajes largos, equipos que son muy duros, y lo cierto es que en cierto punto es una copa en la que realmente puede pasar cualquier cosa. Sobre el papel podemos decir que los máximos candidatos serían el Chelsea, que finalmente y tras una floja temporada logró quedarse con puestos europeos, y Fiorentina, que después de perder 2 finales seguidas seguramente busque terminar con la yeta y ser campeón de este torneo. Por eso, si tengo que quedarme con uno, y como seguramente ya estarán viendo en pantalla, creo que Chelsea, tras malos años en la Premier, buscará mejorar su posición y tratará de volver a meterse entre los mejores 5 o 6 equipos de la temporada y acabará ante la demanda y el desgaste que genera la Conference en cuanto a viaje, descuidando un poco este torneo y concentrándose más en la Premier League. Por eso creo que el que fue subcampeón 2 veces seguidas, y a pesar de ya no tener más a Nico González, que será nuevo jugador de la Juventus de Turín, Fiorentina podrá cortar su mala racha y se consagrará campeón de la Conference League en esta temporada. Viajamos directo a Inglaterra para hablar de la mejor liga del mundo, liga que siempre da mucho de qué hablar, siempre se analiza mucho y en cierto punto siempre termina ganando el City. Bueno, en este año creo que las cosas van a ser diferentes, por eso mi campeón va a ser el Arsenal, porque creo que ya ha hecho suficiente para poder consagrarse y que este año será en el que finalmente vuelva a conquistar Inglaterra. Creo que al City se le puede terminar la supremacía que nos acostumbró en los últimos tiempos. Lo veo un poco menos competitivo que los últimos años, con un De Bruyne que va a jugar menos minutos seguramente por su edad, y un Arsenal que ha tenido un buen mercado de pases y que además va afianzando lo bien que ha hecho las cosas durante los últimos años. Al City lo pongo segundo, obviamente, porque sigue siendo de los mejores equipos de Inglaterra y del mundo, y creo que los cupos a Champions estarán compuestos por Aston Villa y Manchester United, que quedarán muy lejos de la lucha por el título. Veo un Arsenal y un Manchester City haciendo 90 puntos como nos vienen acostumbrando, y el Aston Villa y el Manchester City, si bien es cierto que Aston Villa jugará Champions League y puede llegar a
dificultarle mucho por la cantidad de partidos que se agregan y por la exigencia que genera jugar una Champions. Creo que puede repetir y volver a meterse en Champions por el buen plantel que tiene y lo competitivo de sus jugadores. Siguiendo, creo que West Ham se ha reforzado muy bien, como ya lo analizamos en el video, y será quinto, jugará la Europa League nuevamente, y el sexto para Conference, provisoriamente, porque obviamente depende del campeón de la FA Cup y de una posible redistribución de cupos, pero en primer lugar esto arranca así. Pondrá al Liverpool, que creo que tendrá una temporada difícil de transición por Jürgen Klopp, con un entrenador nuevo que no se ha reforzado durante este mercado de pases, y por eso creo que Liverpool tendrá una temporada difícil. No me creo mucho al Tottenham, tampoco al Chelsea, como mencioné. Estas son mis predicciones para los primeros puestos de la Premier. Viajando rápidamente a Alemania, la Bundesliga alemana nos sorprendió durante la temporada pasada con un invicto del Bayer Leverkusen imparable el equipo de Xabi Alonso, y por eso creo que justamente el Bayern Múnich, que se vio tercero después de muchos años, no va a querer repetir lo que pasó en la temporada pasada. Se ha reforzado durante este mercado de pases gastando mucho dinero, y por eso creo que será el campeón nuevamente de la Bundesliga y volverá a dominar Inglaterra después de un año complicado para el Bayern Múnich. Veo escolta al Borussia Dortmund, volviendo a ser uno de los mejores equipos de Alemania, con un interesante mercado de pases, y tercero al vigente campeón Bayer Leverkusen, un poco rezagado por lo que seguramente intente hacer en Champions esta temporada. No creo que se haya reforzado del todo bien el equipo alemán, por eso lo veo varios puntos más abajo de lo que fue una impresionante temporada pasada, muy por encima de cualquier equipo en Alemania y quizás también de lo que pueda repetir este año. Cuarto al Leipzig, quinto a Frankfurt, sexto y a Europa League Stuttgart, que creo que en este mercado de pases perdió mucho con los pases, como analizamos, de Antón y de Serú Guirassy al Borussia Dortmund, y no pudo reforzarse bien durante este mercado. Además tiene Champions y exigencia tanto física como emocional. Y volviendo a las noches europeas, como el séptimo de la Bundesliga, voy a poner a Unión Berlín, un equipo muy carismático que sufrió durante la temporada pasada justamente con la Champions, que lo vio durante varias jornadas en zona de descenso. Creo que este año, sin campeonato europeo en el que concentrarse, podrá centrarse 100% en la Bundesliga y volver a las noches europeas. Este año el calcio italiano me interesa y mucho. Hubo movimientos interesantes y hay equipos que prometen ser divertidos durante esta temporada, y por más que me muera de ganas de dar a la Roma como campeón del Scudetto, creo que Inter repetirá título por ser el más serio de los últimos años y el más consistente también. La venta de Dybala seguramente le vaya a restar a la Roma la capacidad de competir, porque pierde un grandísimo futbolista, pero igual creo que se formó un grandísimo equipo y creo que será el segundo de la liga italiana este año y conseguirá un podio histórico acompañado por la Juventus de Thiago Motta, quien creo que puede hacer un trabajo interesante junto con sus incorporaciones, Douglas Luiz, Nico González, entre otras. Cerrarán los cupos a Champions siempre y cuando esto siga así en cuanto a la cantidad de cupos Atalanta y Milan. El sexto creo que será Lazio, que seguirá en zona Europa League al igual que las últimas temporadas, y el séptimo, y en principio a Conference, recordemos que esto puede cambiar durante este año, el Napoli. En España creo que habrá poca sorpresa. Hablamos de Atlético Madrid como uno de los que ha hecho un mercado de pases muy interesante, pero quitarle la corona al Real Madrid de Vinicius, Bellingham y Mbappé me parece realmente muy difícil. Por eso creo que será el campeón. Barcelona, el escolta. Atlético Madrid, que por más que ha hecho un grandísimo mercado de pases, no veo que pase del tercer puesto, junto con el Athletic Club de Bilbao, volviendo a las noches de Champions. Girona, otro de una grandísima 23-24, que perdió mucho en este mercado de pases y además tendrá la cabeza ocupada con la Champions League, será el quinto y irá a Europa League, y el Real Betis repetirá el sexto puesto. En cuanto a la Liga de Francia, que creo que siempre resulta ser la más aburrida de las 5, un PSG que parece haber perdido todo su glamour, defenderá el título ya sin siquiera Mbappé, el último bastión de los galácticos que no supieron ser. Por eso, y aunque quizás ahora sí exagere un poco, voy a poner al Marsella de Servi, ya analizado en el último video, como campeón en Francia. PSG obviamente segundo de Champions, Mónaco tercero, cerrando los cupos, cuarto Rennes y quinto Lens. Y hasta acá estas breves predicciones de lo que creo que pasará en esta temporada 2024-2025 en Europa, de quién creo que será el campeón de las copas y el campeón de cada liga. Muchas gracias por ver y acompañar siempre. Nos vemos en próximos videos en este canal.